Bueno, vamos a aprovechar esta instancia también para comentar otros temas interesantes, temas que a usted le pueden servir. Fíjese que Ronaldinho, el destacado futbolista brasileño, mostró sus nuevas encías y dientes que tuvo tras una operación. Este astro del Atlético Mineiro lució durante este miércoles su nueva dentadura durante un partido que se desarrolló en Brasil. Ahí vemos el cambio de este destacado futbolista brasileño luego de esta cirugía. Estamos justamente en el canal 24 horas con el doctor Cristian Venables, el cirujano maxilofacial de la Clínica Locurra, que nos va a contar un poco de este tipo de cirugías y otras que también son muy solicitadas por la gente, se conocen como cirugías ortognáticas. Ortognáticas. Pero hablando en un término más coloquial, es los conocidos como los cara de pájaro y los papiches. Cirugía de rostro en el fondo, cirugía de rostro. Doctor, ¿es muy común este tipo de cirugías en los pacientes? Y bueno, Ronaldinho dio en el clavo en hacérselo, o sea, el cambio es elocuente. Impresionante, sí. Cada vez son más frecuentes, o sea, hoy en día la gente consulta principalmente por un motivo de estética más que por un tema de función, lo cual nos ha llevado a nosotros a especializarnos cada vez más en temas estéticos. Y para cada caso hay muchas alternativas, no es una alternativa única que se puede hacer el paciente, hay alternativas que son más rápidas, como la que se hizo Ronaldinho, y hay alternativas que son más lentas, que podemos obtener el mismo resultado, pero que son más estables en el tiempo. Por ejemplo, en vez de hacerse, por ejemplo, carillas, coronas, fundas, que es lo que se hace, que es lo que se hizo este astro brasilero, podría haberse hecho un tratamiento de ortodoncia, es decir, enderezar las piezas dentarias y luego haber hecho un tratamiento de carilla que es mucho más estable en el tiempo. Ahora, como resultado estético, ambos funcionan perfectamente bien. ¿Cuál es el diagnóstico para un paciente como Ronaldinho? Porque es muy común también ver a señoras, por ejemplo, con una sonrisa o con una dentadura donde la encía se ve bastante. Eso es lo que tú diste en el clavo. Creo que el tema del diagnóstico es lo más importante. Cuando un paciente tiene un exceso de encía, va a depender de la cantidad de encía que ese paciente exponga para que nosotros lo llamemos exceso vertical de este paciente. Hay veces en que nosotros podemos hacer una simple disección de la encía, es decir, acortar la encía y alargar un poquito los dientes. Pero ¿qué pasa en esos pacientes que ya tienen los dientes grandes y que aún así tienen mucha encía? Yo no puedo cortar más encía y dejar dientes del tamaño de animales, es imposible, se vería muy antiestético. Entonces lo que nosotros ahí hacemos es cirugía ortognática, es decir, llevar los maxilares a una correcta posición. Es decir, cortamos el hueso por sobre las raíces de las piezas dentarias, ascendemos el maxilar y las piezas dentarias después podemos enderezarlas, hacer blanqueamientos láser, lo que el paciente quiera como estético. ¿Cuánto demora este tratamiento, doctor? La cirugía ortognática dura 3 horas en pabellón con anestesia general. La recuperación aproximadamente es de 3 semanas, es bastante rápido y el tratamiento es súper estable en el tiempo. ¿Y el valor aproximado? El valor aproximado de una cirugía... Digamos, sí. Cada uno tendrá su ISAPRE ahí, pero son cirugías costosas, eso me O sea, es que hay valores en el mercado que son absolutamente transversales. Yeah. Partimos en pacientes FONASA que, por ejemplo, en el hospital de Ipreca, donde hacemos esta cirugía, pacientes que pueden acceder a ella, estoy hablando solamente del equipo médico, desde valores cercanos a los 2 millones de pesos hasta 5, 6, hasta 8 millones de pesos de equipo médico. Perfecto. Estamos viendo fotografías también de algunos casos de pacientes suyos que han accedido también a ser retratados. ¿Nos puede explicar en detalle en qué consisten estas cirugías que usted hace, estas cirugías ortognáticas? Sí, por supuesto. Por ejemplo, ahí estamos viendo a Romy, que fue uno de los primeros pacientes que operamos en el hospital de Ipreca, y ese cambio que ella se ve ahí, nosotros también podríamos haber hecho un cambio solamente a nivel de encías y haber puesto fundas en ese paciente, pero ella, como era un paciente clase 2, es decir, que tenía todos sus tejidos perimandibulares más hacia atrás, ella era una paciente roncópata, que a futuro iba a ser una apnea del sueño seguro. Entonces lo que decidimos hacer al hacer un estudio cefalométrico de esta paciente, es decir, analizamos sus medidas del cráneo, sus medidas de la cara, nosotros decidimos hacer un adelantamiento del maxilar, un adelantamiento de la mandíbula, y esa paciente no tiene ningún tipo de injerto aloplástico u otro, solamente son sus huesos llevados a la posición correcta respecto a su cráneo, y eso nos da un resultado súper natural
y súper estético para ella. O sea, ella cambió absolutamente y está muy contenta. Ella tenía el mentón Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás, exactamente. Y usted lo que hace es corregir Hacemos cortes en los huesos maxilares, cortes en el maxilar superior, cortes en la mandíbula y cortes en el mentón. Yeah. Y eso, obviamente, en un estudio previo a la cirugía, luego adelantamos todos estos tejidos para que el paciente quede lo más alineado posible. Y eso es unipersonal, es decir, cada paciente tiene un diagnóstico y un estudio personalizado. No existen medidas estándares, no llevo todos los pacientes a la misma medida. Se hace un estudio en cada paciente y luego en el pabellón nosotros adelantamos los maxilares con unos aparatos que nosotros ya tenemos previamente hechos, con las medidas hechas. O sea, nada es al azar en este tipo de cirugía. Claro, el caso de ella es con el mentón para atrás, pero también se da, y es muy común en nuestra población, que el mentón esté para adelante. Mandíbula adelante. Los conocidos como papiches, Papiche, para que la gente también vaya entendiendo. Usted también corrige ese tipo de... Exactamente. Bueno, la segunda paciente que aparece ahí es una paciente clase 3, donde nosotros hicimos un corte del maxilar superior, adelantamos el maxilar superior, un corte en la mandíbula y retrocedimos la mandíbula para tener una combinación perfecta. Porque no podemos en todos los pacientes solamente echar para atrás la mandíbula, porque eso obstruye la vía aérea. Entonces un paciente que tiene una buena vía aérea, donde está respirando, ventilando de una manera correcta, si a esa vía aérea la estrechamos, el paciente va a generar ronquido y tener un mal dormir. Y para nosotros eso es importantísimo, que el paciente tenga un confort y un descanso óptimo. Va relacionado el tema del descanso y la dentadura. Me están preguntando mucho a través del Twitter por el bruxismo. ¿Por qué se produce y cómo se corrige? El bruxismo es un capítulo aparte completamente complejo, porque hoy día el bruxismo está ya catalogado como una patología independiente, en la cual es multifactorial, tiene muchos factores de origen. Factores principalmente neurológicos que parten desde una señal del cerebro que hace que el paciente haga un bruxismo excéntrica, es decir, que aprieta los dientes y que se conoce como clenching, o un bruxismo en excéntrica, esos pacientes que rechinan los dientes y que el acompañante al lado no puede dormir porque dice, uy, pero impresionante, estás rompiendo tus piezas dentarias. Entonces, eso se mejora con unas placas, ¿no? Es que la placa es un estabilizador y un protector para que el paciente finalmente no se coma los dientes. Pero lo más importante es buscar cuáles son los puntos que están gatillando ese bruxismo. Un bruxismo puede desencadenarse por iatrogenia nuestra, como odontólogos, que hicimos una obturación más alta y que el paciente estuvo todo el día en español. Cuando un paciente va porque tiene caries y se hace una obturación, que es conocida como una tapadura, y esa obturación le quedó alta, el paciente está todo el día como, oh, me quedó alto, y eso puede ser un desencadenante para que el paciente en la noche empiece a bruxar, y eso no para nunca más. Por lo tanto, es súper importante que los pacientes, cuando se hace una obturación, le digan al doctor, ¿sabe qué? Me quedó alta, y vayan lo antes posible, porque eso puede ser un desencadenante, un futuro bruxismo, y el paciente nunca había bruxado. Por otro lado, un paciente que tiene piezas chuecas, apiñamiento dentario, y que no lo ha corregido de una manera ideal a través de ortodoncia, eso puede generar contactos prematuros, es decir, que yo muerdo y que los dientes no calzan o calzan en muchas partes. Por lo tanto, la mandíbula durante la noche va a buscar desgastar esas piezas para tratar de buscar una estabilidad mandibular. ¿Qué es lo que hace sobre un plano? La mandíbula lo que hace sobre un plano es gastar. Lo que pasa es que el acrílico es más blando que las piezas dentarias y por lo tanto obviamente el paciente se relaja. Pero no es porque en el fondo eso sea la cura de. La cura de es tratar de estabilizar las piezas dentarias, ordenar las piezas dentarias y que tenga múltiples contactos. Mire, me están preguntando también, voy a aprovechar aquí en el Twitter, el caso de una persona que cuando bosteza, dice, se le corre un poco la mandíbula. Yo había escuchado este caso también, es común. Para ese tipo de problemas, porque es un problema, ¿se recomienda cirugías como las que explicó? Es que depende de la magnitud y el grado de dislocación mandibular. O sea, si hay un paciente que constantemente se produce una dislocación mandibular, que generalmente son pacientes ya de más edad, o que tienen en el fondo una exageración del estiramiento de los ligamentos, existen cirugías para corregirlo que son bastante complejas, que es una técnica que se llama Miro, que uno desgasta los huesitos para que la mandíbula nunca se disloque, sino que pase y vuelva continuamente. Pero la idea es tratar de evitar la cirugía y al revés, entrenar la musculatura, porque la musculatura y los ligamentos son los que hacen que la mandíbula se frene.
es igual que como estamos frenando como en un caballo. Por lo tanto, lo que hacemos es, a través de kinesiólogos, en un equipo multidisciplinario, entrenar esa musculatura para que la mandíbula se mantenga, pero depende de la edad del paciente y el grado se deriva de la dislocación. Sobre lo que usted explicaba recién de la mandíbula inferior hundida, Jorge le pregunta si es posible quedarse con solo 4 molares y 4 premolares para corregir esta mandíbula inferior hundida. Sería ahí... Difícil pregunta, porque... habría que verlo. Sí, habría que verlo. Todos los casos son independientes, no podría decir... En general, sí existe, eso se denomina arco acortado, cuando finalmente hay pacientes que han perdido piezas dentarias, segundos molares, que son fundamentales en la masticación, dependiendo de la edad del paciente, de la característica de su musculatura. Hay pacientes que tienen unos masseteros sumamente poderosos y grandes. Entonces yo no le podría decir al paciente sí, que es así, porque lo más probable es que termine generando un daño en los molares que le queden. Pero si es un paciente de sexo femenino, que tiene masseteros relativamente delgados, no habría ningún problema en que el paciente se quedara con un arco acortado. ¿Y las cirugías para alargar los dientes también son muy comunes? Sí. O sea, es que eso ya no entra, para alargar los dientes, eso no entra en un capítulo de cirugía, entra como un término cosmética odontológica, en el fondo, que se hacen o carillas o fundas o definitivamente coronas de porcelana, que pueden ser vitales, es decir, haciendo tratamiento de conducto de las piezas, o definitivamente vitales, es decir, ponemos anestesia, se tallan esas piezas dentarias y se instalan coronas de cerámica. Lo cierto es que se puede hacer de todo. No, hoy día de todo, podemos hacer un paciente... Bueno, si arreglaron a Ronaldinho, yo creo que se puede arreglar sí. cualquiera. Lo último, doctor, para concluir y agradeciendo su tiempo a esta hora, consultan también, hay mucho interés en torno al blanqueamiento de dientes y a estas técnicas. ¿Cuáles se recomiendan? ¿Cuál es más efectiva? Hay un caballero que me dice ahí que él se hizo una y quedó con mucha sensibilidad. ¿Se van eliminando capas del diente? O sea, ¿no se pueden hacer tantas también? ¿Qué puede decir usted del blanqueamiento? A ver, el blanqueamiento es un capítulo también aparte que es bastante extenso porque hay muchas técnicas. Lo que nosotros siempre recomendamos es que siempre lo hagan bajo la tutela de un profesional, porque hoy día a través del comercio, eBay y otro tipo de farmacias incluso, venden muchos productos para blanqueamiento. Hágalo usted mismo en su casa. El problema es que nadie supervisa esos tratamientos y el blanqueamiento finalmente es un químico que es cáustico. Entonces cuando el paciente, este blanqueamiento escurre hacia la encía o hacia la faringe, hemos tenido grandes problemas para hacer tratamientos de estas heridas de otros pacientes. Ahora, recomendación, que lo hagan con un profesional certificado. Y en segundo lugar, el blanqueamiento, ya sea láser, con cubetas, con cualquier tipo de luz, no desgasta capas dentarias. Lo que hace el blanqueamiento es que es un gel que penetra los tejidos del diente y que por un proceso químico rompe los cromófagos, que son partículas de suciedad finalmente, de restos de bacterias muertas, tinciones del café, cigarrillo, etcétera, y hacen que la dentina, que es el tejido que se encuentra en el centro de la pieza dentaria, quede más translúcida y por lo tanto la luz al atravesar la pieza dentaria, la pieza se ve más blanca y por eso genera sensibilidad, porque las dentinas son verdaderos microtúbulos que generalmente están obstruidos por estas partículas. Cuando nosotros las limpiamos quedan absolutamente permeables, entonces con el más mínimo frío, con el aire de la calle, a uno le molesta. Ahora, esto es permanente, o sea, no es permanente, dura una semana, entonces lo ideal es hacer el tratamiento, posteriormente tratarlo con pastas desensibilizantes y al cabo de una semana y media el paciente está haciendo su vida normal. ¿Y el blanqueamiento es eterno o dura una cierta cantidad de Exactamente, tiempo? dura máximo un año y el cambio de coloración va siendo progresivo, es decir, a medida que usted se hizo el blanqueamiento, al cabo de un año ese color va volviendo a la normalidad, pero progresivamente, no es que un día me desperté y tengo los dientes más amarillos, no. ¿Se pide mucho ese Sí, hoy día más que nunca, sí. ¿Y cuál es el más recomendable? El LED, tengo entendido, ¿no? Es que lo que pasa es que depende. Es más rápido. Es más rápido, exactamente. Los tratamientos con luces, ya sea láser, LED o tratamiento en clínica, tienen un resultado más rápido, pero el color de blanqueamiento, en nuestra experiencia en clínica, es que no es tan profundo como uno de cubetas, porque es más paulatino, y por lo tanto su resultado también tiende a ser un poquito más menor en el tiempo. Por eso le decimos al paciente, depende de lo que usted quiera, si tiene un matrimonio el fin de semana y quiere llegar, sí, por supuesto que eso es lo que recomendamos. Si quiere una cosa más estable durante todo el verano, recomendamos hacer a lo mejor una combinación de iniciar con un láser y hacer una mantención con la cubeta, porque eso le va a ayudar mucho a mantener un color más parejo durante todo el tiempo que estime conveniente el paciente.
Ya pues, doctor, le queremos dar las gracias por este tiempo. Hay consultas de todo tipo. Ahí usted cuando revise su Twitter se va a dar cuenta, ahí lo mencionamos para que desde qué tipo de cepillo de diente, una de las consultas clásicas a los dentistas, pero que le propongo hacerla en una próxima visita. Encantado. Ya que habían varios temas que nos quedaron pendientes. Uno de ellos son los implantes dentales, que también son muy requeridos, y por lo que me doy cuenta llama mucho la atención este tema. Así que le agradezco y bueno, la invitación está listo, extendida. muy amable, muchas gracias.